Bien, continuamos en 21 Noticias. Gracias por levantarse con nosotros. Fíjese que en este espacio, en este noticiero y en los distintos noticieros de Capital 21, hemos realizado un recuento de la obra del arquitecto Teodoro González de León, quien es una personalidad fundamental en la construcción de la cara moderna de la Ciudad de México. ¿Y qué le parece si a continuación le presento una entrevista realizada por mi compañero Iván Herros al arquitecto Francisco Serrano, quien es un amigo muy cercano a González de León? Vamos a ver su perspectiva. Adelante. Estoy con el arquitecto Francisco Serrano, quien nos está recibiendo esta tarde en su despacho y a quien agradezco profundamente que nos permita entrar aquí a estas instalaciones, arquitecto. Muy amable, gracias a ustedes. ¿Quién fue el arquitecto Teodoro González para la arquitectura nacional e internacional? Mira, yo diría dos cosas que creo que son las importantes. Primero, Teodoro era un ser fuera de lo común. Era una gente fuera de serie, muy inteligente y con muchos conocimientos diversos, no solo de arquitectura, como lo han escrito ya mucho, ¿no? Una gente de su tiempo, y yo creo que eso es lo más importante, que en la obra arquitectónica se fue dejando un testimonio del México actual. Eso es lo más importante. ¿Y cuál es el México actual? Pues el México actual del 72, del 80, del 90, del 2000 o ahora del 2016, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que es más importante, ¿no? Ese testimonio a través de sus obras de lo que era la cultura mexicana, principalmente en la Ciudad de México, aunque hay obras en otros lados, reflejada en la arquitectura, ¿no? Eso yo creo que es lo más trascendente. ¿Cuál sería el trabajo de colaboración que realizaron ustedes dos y cuál sería la influencia que ustedes dejaron para otros arquitectos en la ciudad? Yo creo que lo importante de lo que hicimos juntos fue hacer una obra que de alguna manera, repito, era testimonio de una época, pero en la cual 4 ojos ven más que 2. Eso lo escribió alguna vez, yo lo he dicho muchas veces, y que en esas obras no es importante quién dijo qué, sino que la obra misma sea la mejor obra. Yo creo que esa es la gran enseñanza. O sea, la gran enseñanza es que cada vez más el trabajo de equipo es lo más importante en estos tiempos. Y eso lo logramos hacer Teodoro y yo sin haber tenido nunca un sí o un no entre nosotros, ni económico, ni de créditos. Ahora, la arquitectura es lo que trasciende, las personas se van, pero la arquitectura se queda, ¿cierto? ¿Cuál usted cree que sea el legado de Teodoro González a futuro? Yo creo que todas las obras, unas mejores, otras no tan buenas, pero todas son testimonios de un momento. Le agradezco muchísimo que nos haya recibido esta tarde. No sé si usted quiera concluir algo, quiera decirnos algo más. Yo sí quisiera decir algo. Mira, yo creo que mi relación con Teodoro realmente fue algo fuera de lo normal. Muchas gracias, arquitecto. Bien, pues ahí lo tiene. Sin duda alguna, un personaje y arquitecto que se quedó y quedará marcado a través del tiempo, no solamente en nuestra ciudad, sino en nuestro país, y se quedará a través de su obra.